ofrendas en los pasillos. Entonces allá en la entrada está el canasto de las ofrendas. Si es que usted trae una ofrenda, ahí están también sobres para las misiones y los diezmos y todo esto. Entonces ya usted sabe lo que da al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios y le invito a que abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Primera de Pedro 1, 22. Ya cuando usted lo encuentre, favor de ponerse en pie para leer esta porción de la Biblia. Es un pasaje cortito de la Biblia. 1:22. Primera de Pedro 1:22. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Amén. Le pido, hermanos, que esté orando por los hermanos que llegan ahorita al final, al último servicio. También ore para que puedan venir, hermanos. Oremos los unos por los otros. Eso es correcto y es bíblico, hermano. Entonces, también ore por los que vienen en la mañana. En la mañana hubo un grupo aquí de hermanos que ahorita ya no están, no pueden venir a este culto ni al siguiente. Hasta el miércoles o jueves, ellos vuelven también. Y hermanos, pues qué bueno que usted ha llegado. Leemos la palabra del Señor, hermanos. Primera de Pedro 1:22. Yo leo el 22, usted me acompaña con el 23 y así seguimos hasta el 2:3. El capítulo 2, versículo 3. Dice Primera de Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más te agradecemos en esta tarde, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias por tus grandes y ricas bendiciones, y gracias por cada uno de mis hermanos que ha llegado en esta hora para este culto. Bendice tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y por favor ayúdanos a llevar algo de regreso a casa, Señor. Háblanos, por favor, Señor, y bendice cada familia aquí representada. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias por estar en pie. Bueno, entramos rápidamente a la enseñanza, no tenemos mucho tiempo. Y hermanos, aquí el apóstol Pedro está hablando acerca de el poder de la palabra de Dios. Claramente, hermano, el versículo 22, por ejemplo, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando ahí dice verdad, se refiere a la palabra de Dios, se refiere a la Biblia. Y dice Pedro que la Biblia ha purificado, o por la obediencia a la Biblia, nuestros pecados han sido perdonados, ha sido purificada nuestra alma. Pero luego sigue diciendo, dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otra vez el apóstol Pedro, gracias, hijo, el apóstol Pedro atribuye nuestro nuevo nacimiento en Cristo a la palabra de Dios. Dice que fuimos renacidos no de simiente corruptible. Cuando ya habla de simiente, simiente es como semilla, y la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones fue lo que nos hizo nacer de nuevo. Entonces la palabra de Dios, hermano, tiene
mucho poder. La palabra de Dios, hermanos, puede hacer maravillas en el corazón de la persona que le da el lugar para que la palabra de Dios obre. La palabra de Dios, hermanos, oiga, es como una semilla, ya lo decíamos eso, una semilla que requiere buena tierra para germinar, crecer y dar fruto, y no solamente dar un fruto, sino un buen fruto. Cuando Cristo habla, hermano, y compara a la palabra de Dios con semilla, Él usa una parábola o una ilustración, eso es lo que significa la palabra parábola. Y dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y luego dice, mientras sembraba la semilla y cae en diferentes tierras. Y luego hay una tierra donde cae la semilla y bueno, es ahogada porque cae entre espinos, y hay otra semilla, hermano, que cae en buena tierra. Una vez escuché, hermano, un mensaje ser predicado que se llamaba el corazón y la tierra. La tierra, hermanos, es comparada, o el corazón es comparado a la tierra, pero la semilla que es sembrada en el corazón es la palabra de Dios, hermano. Ahora debemos, como cristianos, darle lugar a la semilla de la palabra de Dios, y poner un buen corazón, un corazón dispuesto para que la semilla realmente pueda nacer, pueda crecer y pueda dar fruto. La palabra de Dios tiene, hermanos, el poder de transformar nuestra vida. Transformar de una forma literal, hermanos, transformar una vida. Yo no sé si usted recuerde lo que usted era antes sin Cristo, pero yo sí recuerdo lo que yo era sin Cristo. Y hermanos, desde que comenzamos a leer la palabra de Dios y a dejar que la palabra de Dios obrara en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, no pudimos ya ser los mismos. No pudimos ya hablar igual y pensar de la misma forma que pensábamos antes. Y todo eso ha sucedido por el poder de la palabra de Dios, hermano. El poder de la Biblia. Ahora, ¿cuál es ese poder que tiene la palabra de Dios? Hay un versículo, hermanos, allá, creo que es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es viva, hermano, porque es la palabra de un Dios vivo. Hermanos, este libro no está muerto. El escritor, el autor de este libro, hermanos, está vivo. Y ese es Dios, hermano. Lo que usted lee en la Biblia son historias de la vida real. No son historias ficticias. La Biblia no es, hermano, como las historias de, por ejemplo, de Narnia. Es una historia que se lee en la televisión. La Biblia no tiene nada que ver con esas historias muertas. La Biblia no tiene nada que ver con esas historias diferentes historias que se han dado en el mundo. Cuando usted lee una historia bíblica, es una historia de la vida real, con personajes reales, con montes reales, con valles reales. Es más, la Biblia, si usted lee en la Biblia, hermano, hay una materia en la Biblia que es la geografía. Usted puede ir a los lugares bíblicos y usted ahí encuentra todavía el mar de Galilea. Usted encuentra todavía la aldea de Belén de Judea, donde nació Jesús. Usted encuentra la ciudad de Jerusalén, donde Cristo predicaba. Usted encuentra, hermano, el Gólgota ahí, el monte de la calavera, donde Cristo fue crucificado. Usted puede encontrar todavía la tumba vacía. Puede encontrar, hermano, el monte del Sinaí, donde Moisés subió y Jehová le dio las tablas de la ley. La Biblia, hermano, es un libro vivo, hermanos. Y es un libro que transforma vidas. ¿Cuál es ese poder que tiene la palabra de Dios? Número uno, tiene poder para avivar nuestra vida espiritual. Es decir, la Biblia nos da vida. La Biblia dice en Efesios, hermano, creo que es Efesios, y vamos ahí por favor, hermano. Efesios capítulo
Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. ¿Estamos ahí? Claramente dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él, cuando habla de Él, habla de Jesucristo. Pero dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y esa vida de Cristo ha sido transmitida a nuestras vidas por el poder de la palabra de Dios, hermano. Entonces la Biblia, hermanos, es un libro que nos da vida. Mire, vaya conmigo a Génesis 1:20 al 25, primer libro de la Biblia. Génesis 1:20. Dice ahí la palabra de Dios de la siguiente forma, hablando del poder de la palabra de Dios. Génesis 1:20. Ya lo encontramos, hermano. Dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, y diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Verso 25. E hizo Dios animales de la tierra, según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. De hecho, hermano, toda la creación, hermanos, toda la creación es por la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios tiene poder. Toda la creación es por la palabra de Dios. Mire, vaya conmigo a Lucas 7:15, por favor, hermano. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Versículo 15. Dice Lucas 7:15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Esta historia impresionante tiene que ver, hermanos, con un hombre, con un joven que llevaban a enterrar, un joven que llevaban a sepultar. Iban saliendo de una aldea, una ciudad, llamada Naín. Y cuando iban ellos entrando a esa ciudad, venía saliendo un cortejo fúnebre. Venía una madre llorando porque iban a enterrar a su hijo. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Versículo 14. Y acercándose tocó el féretro, y a los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hermanos, este muchacho ya estaba muerto, lo llevaron en la caja para el panteón. Pero ¿sabe qué? Con la palabra de Cristo, este hombre, este joven, resucitó. Si usted, hermano, analiza la historia de Lázaro, el hermano de María y de Marta, un hombre que hacía 4 días estaba sepultado. Es más, una de sus hermanas dijo: Señor, hiede ya. Ya este hombre, hermano, su cuerpo se estaba descomponiendo, ya olía mal. Pero con la sola palabra de Cristo, Lázaro vuelve a la vida, resucita. No, la palabra de Dios tiene poder para darnos vida. No importa qué tan lejos hayamos ido, no importa qué tan mal nos hayamos portado, no importa qué cosas hayamos hecho que ofendan a Dios. Si le pedimos a Cristo que nos perdone, con solamente Él perdonarnos es más que suficiente, hermanos. La palabra de Dios tiene poder para darnos vida.
¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Mire, vamos a Segundo de Reyes 22:8. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia. Segundo de Reyes 22:8. Dice la palabra de Dios así. ¿Estamos ahí, hermanos? Segundo de Reyes 22:8. ¿Ya lo encontramos? Entonces dijo, Segundo de Reyes 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Fíjese bien lo que había encontrado. El libro de la ley es lo mismo que nosotros llamamos Biblia. Es de la ley de Jehová. Dice, Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y vea lo que empieza a ocurrir, hermano, cuando se empieza a leer la Biblia. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Mire la reacción. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Eso lo hacían las personas en señal de luto y como en señal de desesperación por una mala noticia. Y vea qué es la noticia. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Esa es la mala noticia que este hombre está recibiendo. Él se dio cuenta, hermanos, que no estaba viviendo su vida, ni él ni el pueblo de Dios, conforme a lo que decía el libro de la ley. Y él dijo: no, hombre, estamos pero bien retorcidos, estamos pero bien mal. Ni nuestros padres ni nosotros estamos haciendo lo que Dios ha dicho. Entonces Dios debe estar enojado contra nosotros. Versículo 14. Seguimos leyendo. Entonces fueron los sacerdotes Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aras, y guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apartará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo
van a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres, serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Versículo 1, 23 dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de... Oiga, se hizo una tremenda movilización aquí en este lugar. Dice: y subió el rey a la casa de Jehová, al templo, con todos los varones de Judá. Oiga, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Oiga, hermano, esto causó una revolución tremenda. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Solamente nos hace falta darle lugar en nuestra vida. Oiga, el rey le comenzó a leer la Biblia y se despertó el chavo. Digo, no, estamos pero haciendo las cosas bien mal. Estamos yendo en contra de lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Tenemos que hacer algo. Y lo primero fue humillarse, llorar, rasgar sus vestidos. Oiga, entregarse a la causa y moviliza todo. Él era el rey, moviliza todo el pueblo para que buscaran a Dios de todo su corazón, de toda su alma. ¿Por qué este movimientazo? Porque la palabra de Dios es un libro vivo. Está viva la palabra de Dios. Por eso hace la obra. Pero esta Biblia también nos dice que es eterna, mano. Miren, los siglos pasados, como en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XV, por ahí, históricamente en los libros se le llama a ese periodo, a esos siglos, se le llama la edad del oscurantismo. Y fue la edad del oscurantismo, mano, porque a la gente se le prohibió leer la Biblia. Así como lo oye. Las Biblias comenzaron a quemarse por montones. La escritura comenzó a desaparecer. Lógicamente no desapareció porque es la palabra de Dios. Pero creo que del primer siglo a haber una abundancia enorme de palabra de Dios, para el siglo XV, hermano, XVI, se había reducido, hermano. Era una brecha tremenda, pero ahora se estaba reduciendo la cantidad de Biblias, de libros de Dios, hasta llegar a un punto crítico, hermano. Gracias a Dios, hoy después de la imprenta inventada por Gutenberg, hermano, la Biblia es el primer libro que imprimió Gutenberg en su imprenta. Y ahora tenemos Biblias hasta más no pedir, hermano, por todos lados. Y es fácil conseguir una Biblia. Si usted quiere una gratis, yo se la regalo. Hay Biblias por todos lados, hermano. Y es una bendición de Dios. La Biblia es eterna, hermano. Por más que la hayan querido exterminar de este mundo, no pudieron, porque es la palabra de Dios, hermano. Mire, primera de Pedro 1:25, regresamos allá, por favor. Bueno, vamos a Isaías primero, hermano. Isaías 47. Mire cómo el profeta se expresa de la palabra de Dios. Isaías 47. ¿Lo tenemos ahí, hermano? ¿Ya? Isaías 47. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba, hermanos, es el pueblo. Secase la hierba
marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué gran promesa. Ahora vamos a Primera de Pedro 1:25, donde estábamos leyendo hace un rato. Primera de Pedro 1:25 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro conocía el pasaje de Isaías que acabamos de leer, y por eso acá nos lo vuelve a transcribir. La palabra de Dios permanece para siempre, es eterna, porque es la palabra de un Dios eterno. Y nosotros haríamos muy bien, nos haríamos un gran favor, nos haríamos el favor de nuestras vidas si nos pusiéramos a leer la palabra de Dios y a obedecerla. Van dos cosas: leerla y obedecerla. Eso no podemos separarlo. Si lo separamos, queda incompleto el trabajo. Tenemos que leerla y obedecerla. Amén, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con la Biblia, hermanos? Leerla y obedecerla. Eso va a transformar nuestras vidas. Lo ha hecho en tiempos pasados con otros. Lo ha hecho con nosotros mismos y lo seguirá haciendo. Número 2. Hay otra cosa que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios, dijimos, tiene poder para avivar nuestra vida espiritual. Pero así como avivó la vida de aquel rey allá donde leímos en 2 Reyes 22:8. Pero también la palabra de Dios tiene poder para purificar nuestras vidas. ¿Y eso cómo sucede, hermano? Mire Juan 15:3 lo que dice. Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3. Dice ahí la Biblia de la siguiente forma. Dice ya vosotros estáis limpios. Ya vosotros estáis como, hermanos, limpios. Y dice ahí, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos limpió? Dice, por la palabra que os he hablado. Cristo es quien está hablando aquí. Dice, ya ustedes están limpios. Y lo que ha limpiado sus vidas, dice, es la palabra que yo les he hablado, dice Jesús. Hermanos, si esa palabra no ha pasado de moda, la palabra de Jesús sigue, hermano. El apóstol amado es el último escritor humano que Dios utiliza para escribir el libro de Apocalipsis, y ahí se cerró el canon. Ahí se cierra la escritura de la Biblia. En el año 95 después de Cristo. Quiere decir que la Biblia tiene 20 siglos escrita en su totalidad, así como la tenemos. Estamos en el siglo XXI. La Biblia tiene 20 siglos completa. Pero aún así la Biblia es un libro que no ha pasado de moda, ni pasará de moda nunca, hermanos. ¿Me está siguiendo? La Biblia seguirá tan actual como siempre. No es un libro que ya pasó y que ya se caducó, que ya no es para la actualidad, hermano. La Biblia sigue tan actual como el primer día que se completó. Y sirve para purificar nuestras vidas. ¿Cómo, hermano? Fácil. Usted mire en la Biblia algo que a Dios no le agrada, y si usted quiere ser obediente a Dios, deja de hacer lo que a Dios no le agrada y comienza a hacer lo que a Dios le agrada. Eso se llama obediencia. Mire Primera de Pedro 1:22 lo que dice. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué, hermanos?
obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios, hermano. Oiga, hermanos, fuimos salvos porque alguien nos habló de la palabra de Dios, alguien nos habló de Cristo y usó la Biblia para hablarnos de Cristo, y nosotros obedecimos eso. Reconocimos que éramos pecadores perdidos sin Cristo, reconocimos que necesitábamos un Salvador, y reconocimos que Cristo era la única opción que teníamos para ser salvos, y de ahí le pedimos perdón, y eso nos trajo la salvación y por ende la purificación de nuestras almas, de nuestros corazones. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Eso fue en el inicio. Pero ¿sabe usted que la santidad delante de Dios es progresiva? Usted puede vivir tan cerca de Dios como usted quiera. Y usted puede obedecer a Dios. Obedecer a Dios no tiene límite, hermano. Entre más obedezcamos a Dios, más bien estaremos delante de Dios. Pero ¿cómo vamos a poder y cómo vamos a saber obedecer a Dios en más y más? Bueno, con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene poder para purificar nuestras almas a través de la obediencia. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, ¿cómo habrá pureza de vida? Es imposible. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, no hay santidad delante de Dios. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, hermano, no hay consagración a Dios. La Biblia nos aparta del pecado, hermano, se ha dicho muchas veces, o el pecado nos aparta de la Biblia. La Biblia tiene poder para apartarnos del pecado, hermano. La razón, miren, sinceramente creo, y yo creo que no estoy equivocado, la razón de por qué la gente hace muchas cosas incorrectas es porque no saben lo correcto. No conocen la Biblia. Esa es una parte. Y otra parte es los que verdaderamente, abiertamente, aún conociendo la verdad, la desobedecemos. Y nada más esas dos formas. Yo lo animo en esta tarde para que, hermanos, leamos lo que dice la Biblia y nos pongamos a obedecer lo que dice la Biblia. La Biblia, hermano, nos aparta del pecado. Mire, en Primero de Reyes 11:3, 11:1, perdón. Primero de Reyes 11:1, vamos allá, por favor. Primero de Reyes 11:1. Primero de Reyes 11:1, dice la Biblia ahí, ¿ya lo tienen? Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, quien era su esposa oficial, la reina, amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Y sabe qué pasó? Cuando Salomón desobedeció la palabra de Dios, dice que sus mujeres desviaron su corazón. Y un día aquel rey, hermano, tan sabio como ningún otro rey terrenal lo ha sido, estaba inclinado delante de un Dios mudo. La historia ahí lo sigue diciendo, versículo 4, dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Bueno, ¿por qué Salomón se convierte en idólatra después de ser tan sabio, después de ser un rey tan grande delante de Dios y de los hombres?
La razón fue, hermano, que él pasó por alto la palabra de Dios. Mire, vaya a Éxodo 34:16, segundo libro de la Biblia, Éxodo 34:16. Mire lo que dice acá Dios. Y esto Salomón lo sabía ciertamente. Él lo conocía, él conocía la palabra de Dios. Éxodo 34, verso 16. Del 15, desde el 15. Dice ahí el 15, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán